Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 10º episodio de Semillas vamos a celebrar el 20º aniversario de la Fundación Migra Studium, nuestra entidad miembro de la red en Barcelona. ¡Arrancamos! Ningú que no es vegi obligat vol marxar de casa seva, engegar el compte enrere, el rellotge de la vida, el vol de la llibertat. En 2003 se produjo en Cataluña una de las entradas más importantes de población inmigrante. Aquel año la población regional creció en casi 135.000 personas y de ellas más de 120.000 fueron fruto de las migraciones. Eran los años del crecimiento económico, del boom de la construcción y del turismo. Esto se notó en todo el territorio, pero de una manera especial en determinadas ciudades como Barcelona, que ya desde siempre había sido polo de atracción de personas venidas de muchos lugares del mundo. Atentos a las necesidades originadas, a raíz de esta nueva situación, la Compañía de Jesús en Cataluña decidió utilizar una de sus comunidades, la de la calle Palau número 3, en pleno barrio gótico de Barcelona, para poner en marcha una entidad social, la Fundació Migra Studium. Es tracta d'ajudar a trencar fronteres. Trenquem fronteres quan deixem la porta oberta. La realidad migratoria ha ido cambiando en los últimos años, fruto de la crisis económica y social, el crecimiento de las desigualdades, la crisis de refugiados, el incremento de los discursos xenófobos, el inicio de la pandemia. Por eso, también Migra Studium ha ido creciendo y adaptándose hasta llegar a la realidad que es hoy. 8 proyectos, un equipo de 19 profesionales y más de 250 voluntarios y voluntarias trabajando por un doble objetivo: avanzar en favor de la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables y sensibilizar a nuestra sociedad sobre la diversidad cultural y religiosa. A Migra Studium le mueve el deseo de construir una sociedad cohesionada donde valga la pena vivir, seas de donde seas y vengas de donde vengas. Después de 20 años sigue fiel a su misión, atenta a la realidad cambiante, convencida de que este objetivo solo se puede construir mediante 4 pilares: la acogida, la solidaridad, la diversidad y el pleno ejercicio de los derechos. 2 décadas trabajando para seguir al lado de quienes más lo necesitan, manteniendo una puerta abierta en el corazón de la ciudad. Trenquem fronteres quan em mires i em somrius. Jo vull trencar fronteres. Jo vull trencar fronteres. Jo vull trencar fronteres. Jo vull trencar fronteres. Hoy nos acompañan, en este capítulo dedicado al 20º aniversario de Migra Studium, 3 personas que conocen muy bien la entidad social catalana de los jesuitas. Hoy se acercan a Semillas María del Carmen de la Fuente, directora de la organización, Marta Romay, responsable de comunicación, y Santi Torres, presidente del patronato. Muchas gracias por venir y bienvenidos y bienvenidas a Semillas a las 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Cómo nace Migra Studium y ante qué necesidad responde? Pues Migra Studium nace hace 20 años por una confluencia de 3 factores, ¿no? Primero, una persona
que es Quim Pons, que es el jesuita que inspiró y que es el fundador de la entidad, ¿no? Él había trabajado con personas migrantes y antes, tenía una experiencia larga de trabajo y es el que empezó el proyecto. Después, una persona, un espacio, que es una comunidad que se había quedado vacía en el centro de Barcelona, una comunidad grande, un espacio donde se podía hacer una entidad, y que es allí en la calle Palau número 3, que además es un edificio histórico. Allí quedó el espacio y se vio que había necesidad de hacer allí una entidad. Y la tercera cosa es responder a una necesidad, que era que durante la primera década del siglo XXI en Barcelona pues, vinieron muchísimas personas, sobre todo de Marruecos, Pakistán y otros países, pues atraídos porque en ese momento la economía tiraba mucho, tanto en la parte de servicios, que es algo normal en Barcelona con el turismo, como también la parte de construcción. Entonces, la confluencia de esas tres cosas, una persona, un espacio, una necesidad y la voluntad de la compañía de tirarlo adelante, así nace Migra Studium. Precisamente hablando de esa voluntad de la compañía y echando un poco la vista más atrás, ¿cuál es la tradición de acción social en Cataluña de los jesuitas en en esa última parte del siglo XX? Pues la tradición yo creo que viene del compromiso que tuvo la compañía en Cataluña de ir a los barrios, sobre todo, de tener mucho contacto con la realidad social. Era un momento en que hace pues 30 o 40 años un grupo, una generación, se puede decir, de jesuitas catalanes, lo que hizo es salir de las grandes comunidades. Estaban sobre todo en Sant Cugat, en comunidades muy grandes, y iniciar comunidades de inserción en barrios del área, sobre todo metropolitana de Barcelona, en Badalona, en Hospitalet, etcétera. Mm. Y a partir de allí, claro, cuando tú vives en un barrio y ves las necesidades que tiene ese barrio, pues la compañía empieza a plantearse que además del tema pastoral, pues qué hacemos con el tema social. Y es allí donde empiezan a hacer las primeras iniciativas, primero personales de la compañía, de los jesuitas que están allí viviendo, pero después que se van institucionalizando y se van creando las entidades del sector social. Casi la mayoría son entidades pequeñas, pero todas muy arraigadas en un espacio, en un barrio. Y allí nacen pues, la Fundació La Vinya, nace en l'Hospitalet, nace la Salut Alta en Badalona y las otras entidades. Pero digo, es eso, fruto de la experiencia y de vivir allí y ver la necesidad de la gente que empiezan a surgir esas entidades. Mm. Genial. ¿Y cuál es la realidad migratoria en Barcelona y alrededores? Bueno, yo creo que esa pregunta daría para varios podcasts, ¿eh? Porque además, bueno, a lo mejor no hay una única realidad, ¿no? Hablamos de Barcelona, una ciudad, ¿no? Grande, con muchas realidades dentro de una misma realidad, ¿no? Pero bueno, sí, sí, así como a grandes rasgos, bueno, Barcelona es una ciudad diversa, fruto de esa llegada, ¿no? De personas a lo largo de los últimos 20, 25 años. Especialmente personas que se han ido quedando, ¿no? en la ciudad, que han hecho pues, su hogar y su proyecto de vida aquí, ¿no? y lo van a continuar haciendo, y eso ha ido pues, generando pues, esa sociedad diversa, ¿no? Con unos porcentajes de población de origen extranjero en torno al 22%, más o menos así a nivel general, con un equilibrio entre hombres y mujeres, una población de origen extranjero que es mayoritariamente gente joven, ¿no? Con una natalidad que está muy por encima de las personas que han nacido aquí, con orígenes también muy diversos, ¿no? Pues en Pakistán, Italia, ¿no? Sobre todo, porque a veces hablamos de población extranjera y solo pensamos en extracomunitaria, ¿no? Pero bueno, pues hay una gran... ¿no? Un gran grupo de personas de origen italiano, pero también de Pakistán, de Colombia, de Francia, ¿no? de Marruecos. Hay como mucha diversidad de origen, ¿no? De hecho, dicen que hay población de 180 países en la ciudad de Barcelona.
Pero luego vemos que si vamos distrito por distrito, barrio por barrio, la realidad cambia muchísimo, ¿no? Y pasamos de barrios o distritos donde la población de origen extranjero alcanza el 50% de la población a barrios donde se queda en el 14%, ¿no? Por ciento. Eso sí, analizáramos también el perfil socioeconómico de los barrios, pues también nos da mucha información, ¿no? Pero bueno, esta es como la gran imagen de cómo es la población de origen extranjero en Barcelona. Lo que pasa es que cuando miramos Migrastudium, Migrastudium tiene un foco muy concreto dentro de la realidad migratoria. Entonces, Sí. Cambia, ¿no? Migrastudium tiene el foco puesto en las personas migrantes en situación de mayor vulnerabilidad, que para nosotras hoy son las personas que están en situación irregular. Entonces, bueno, pues eso nos abre a una realidad que no es la del conjunto de la población de origen extranjero o de la migración en Barcelona, ¿no? Sino que nos acerca a una realidad que a lo mejor pues es esa, ¿no? De una mayor vulnerabilidad. A Migrastudium es cierto que vienen personas de muchísimas nacionalidades diferentes, pues de 70, 80 nacionalidades diferentes, mayoritariamente en situación administrativa irregular, mayoritariamente son hombres. Son muy jóvenes, entre 20 y 40 años, pues el 60% de las personas que vienen a Migrastudium, y sobre todo también son personas que hace mayoritariamente menos de 3 años que han llegado a España, ¿no? Eso nos traza como un perfil que es un poco diferente al del conjunto de la ciudad, ¿no? Y que yo creo que es importante pues tener en la cabeza los dos, ¿no? No para reducir la migración, no es solo la realidad que nosotras acompañamos, pero la realidad que nosotras acompañamos forma parte de la migración y especialmente de las personas que sufren más en su proceso migratorio porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Sí, muchas gracias. Bueno, seguimos en este episodio de Semillas, celebrando estos 20 años de la Fundación Migrastudium, ¿no? Acompañando y defendiendo a las personas migrantes en Barcelona y también en los alrededores, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Un poco más actual. ¿Cuál es la forma de acompañar a las personas migrantes en Migrastudium? ¿Cuál es ese espíritu de la misión y los valores de la organización? Pues la verdad es que este año, ¿no? de celebrar los 20 años ha sido una oportunidad para revivir la historia y ver que hay una forma de hacer y de acompañar de Migra que es común en los 20 años, ¿no? Bueno, yo lo dividiría en tres aspectos, ¿no? El primero es el hecho de que queremos ser y somos una puerta abierta a todas las personas que se acercan a Migra y que cruzan esta puerta, ¿no? Ofreciendo sin filtros un espacio, ¿no? Más corto, más largo, pero un espacio de atender a la persona, escucharla, ponerle nombre, rostro, ponerle historia concreta, ¿no? Y de ahí, pues ver si podemos ofrecerle alguna cosa, ¿no? Algún curso, algún acompañamiento más largo o pues informarle de los recursos que hay en la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero lo importante, ¿no? de esta puerta abierta es que todo el mundo pueda entrar y tener una respuesta a algo, ¿no? Aquí en Migra, ¿no? Y esto, lo que podemos ofrecer nosotros es pequeñito, ¿no? Entonces, esto lo hacemos trabajando con otras personas y con otras instituciones, ¿no? Y ahí marcaría el segundo pilar de la forma de trabajar de Migra, ¿no? Que es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en red con otras instituciones, pero sobre todo diría que hace más característica nuestra misión es el hacerlo, es que lo que hacemos lo hacemos de forma comunitaria, ¿no? Con personas comprometidas, voluntarias, que implican su vida para posibilitar los vínculos con las personas que acompañamos, ¿no? Y eso, yo diría que tenemos la suerte de que en los últimos 20 años ha ido creciendo, ¿no? Cada vez tenemos una comunidad de personas que se comprometen más con la misión más grande y que contagian, ¿no? Que contagian y sensibilizan a sus entornos, ¿no? Y el último punto sería el espíritu de la misión. Si leyeseis la misión entera, os daríais... Bueno, nos podemos dar cuenta que hay tres cosas. Las dos primeras son dos binomios que nos tensan y nos movilizan, ¿no? El primer binomio es la tensión entre la acción y la reflexión. Migra ha ido siempre muy acompasada entre la acción que hace necesitar la reflexión y la reflexión que hace transformar la acción, ¿no? Es verdad que la reflexión siempre nos ha costado un poco más porque vamos con
con trabajo muy ajetreado, pero posibilita mejorar en profundidad lo que hacemos, ¿no? El segundo binomio es la tensión entre la transformación pequeña y local de la vida de una persona, de un tramo de la vida de una persona, o sea, muy pequeñito, con el deseo de sensibilizar y transformar estructuras y colectivos más grandes, ¿no? Entonces, esto nos hace ir avanzando. Y lo último es, que lo insinuaba antes Mari Carmen, es el trabajar por las personas migrantes más vulnerables, ¿no? Y eso requiere una revisión constante, ¿no? Hoy en Barcelona, ¿cuáles son las personas migrantes más vulnerables, ¿no? Y, bueno, y buscar dar respuesta a ellas. Quizás de lo que comenta Marta, subrayaré el tema del voluntariado, ¿no? Son más de 200 personas distribuidas en todos los proyectos. Lo que hacen de Migra, pues una entidad, es una entidad social, por tanto tiene criterios tiene los indicadores y los criterios y los requerimientos de toda entidad que tiene que hacer bien su trabajo, pero hay un aspecto comunitario que añade a lo que hace Migra pues todo un valor, ¿no? Y hacer participar a más de 200 personas de esa misión, que son personas pues que han abierto algunas sus propias casas, ¿no? para acoger en su familia pues personas migrantes, etcétera. Es lo que da como un valor también de testimonio, de pequeño valor testimonial en medio de Barcelona, ¿no? Y ese aspecto comunitario creo que también es algo que no se pierde, ¿no? Una de las cosas pues que por donde se ve eso siempre es el espíritu celebrativo que tiene Migra, la importancia de las celebraciones, ¿no? Que eso Mari Carmen siempre lo insiste mucho, ¿no? En Migra siempre estamos celebrándolo todo porque nos gusta celebrar y porque crea comunidad la celebración. Y eso creo que es algo que no se pierde y que incluso aumenta con el tiempo. Sí, yo también sobre la misión, bueno, cuando lees la misión de Migra, que Marta es invitada a leerla, siempre veis que aparece todo. Aparecen ¿no? muchos inputs, ¿no? mucha información. Tenemos mucho mandato, ¿no? En el fondo. Y bueno, eso tiene a veces la parte de, bueno, lo quieres hacer, ¿no? Que hay que hacerlo todo porque todo cabe en nuestra misión. Sí. Con la necesidad, ¿no? de poner lucidez, decir, bueno, de todo lo que hay que hacer, qué es lo que MigraStudium puede aportar y qué es lo que podemos ensayar. Al final, nuestras acciones, nuestros proyectos, Santi decía al principio, es una entidad pequeña, somos una entidad pequeña y muchas veces es como ensayar que hay... que las cosas se pueden hacer de una determinada manera, ¿no? Hospitalidad, ¿no? Comentábamos, bueno, al final la hospitalidad es ensayar que es posible acoger a las personas migrantes más vulnerables de una determinada manera que favorezca que su proyecto de vida sea lo más parecido a lo que ellas quieren que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ensayo y lo que nos gustaría es que quien tiene la responsabilidad o quien debería asumir la responsabilidad de llevar a cabo políticas que favorezcan o que ayuden a que todas las personas puedan vivir dignamente, pues que tomaran nota de decir, pues sí es verdad que hay maneras de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como esa suma de pequeñas acciones que van demostrando que es posible convivir, que es posible vivir juntas, que es posible, ¿no? ofrecer acompañamiento, que es posible que la gente meta gente en su casa y no pasa nada. Bueno, todas esas cosas que muchas veces vamos oyendo en las conversaciones así de café como imposibles, ¿no? O que nos dicen, bueno, eso es porque tenéis muy buena fe y pensáis que... No, es que te vamos a demostrar que lo es, ¿no? Y que al final es cuestión de voluntad y de mucho compromiso, evidentemente, de todas las personas que colaboran y que suman a la misión. Bueno, y para cerrar, una pregunta un poco para los tres, a ver si se animan a comentarnos qué creen o cómo creen que va a ser la realidad que nos espera o que les espera para MigraStudium para los próximos 20 años. Bueno, 20 años es mucho, ¿eh? Es mucho tiempo, 20 años. Casi una generación entera. Pero bueno, la pregunta está bien porque también nos sitúa, ¿no? Y nos hace imaginar escenarios de futuro. Voy a decir mi opinión y después Mari Carmen y Marta a ver cómo lo ven ellas también, porque esto no lo hemos comentado. Yo veo un ADN que está allí, que es lo que ha comentado Marta, de la puerta abierta. La puerta abierta, ese sin filtros, ese
ese lugar donde la gente puede entrar y se siente acogida ya de buenas a primeras. Esto creo que continuará, porque forma parte del ADN. Migra empezó siendo una entidad de acogida y seguirá siendo porque continúa haciendo falta, porque continúa llegando gente a Barcelona, ¿no? Una opción por los más vulnerables. Eso también yo creo que está claro en el ADN, aunque a veces estos vulnerables son cada vez más vulnerables y no sabemos cuál es el límite, ¿no? Ya, porque en estos 20 años hemos notado que cada vez la gente nos llega peor, ¿no? Y dentro de ese ADN, pues allí hay retos, ¿no? O cosas donde crecer. Ser también una entidad más diversa en todos los sentidos, en el equipo, desde el equipo de gobierno, en el patronato, desde el patronato hasta los voluntarios, ser una entidad más diversa y ser una entidad que no se resiste a hacer asistencialismo, no a tapar agujeros, sino que también, como decía Mari Carmen, traslada a quien tiene responsabilidad pues donde hay los problemas, ¿no? Y que hay cosas que no nos toca a nosotros solucionarlo, sino que la administración también tiene responsabilidades. Y allí todo el tema de incidencia y de dar voz directa a las personas migrantes, yo creo que en eso tenemos también que ir creciendo mucho, ¿no? Y seguir reflexionando sobre nuestro trabajo, siendo autocríticos y creciendo con esa fidelidad a la tradición, pero sabiendo que el mundo cambia y que tenemos que ir adaptándonos, ¿eh? Si quieres sigo yo y así cierras tú luego, Mari Carmen. Ahí me salían como un par de deseos y un reto, ¿no? Como reto, yo 20 años sí que no los puedo visualizar, ¿eh? O sea que menos años. Yo veo que cada vez, y ya lo estamos viviendo, la sociedad estará más polarizada, por lo tanto, veo como reto poder sensibilizar a un público menos cercano al nuestro, ¿no? Que nos realmente pueda mostrar esta realidad a más personas. Y a la vez también veo que las personas sensibilizadas se comprometen más, ¿no? Cada vez las personas que se comprometen lo hacen más a fondo, como mínimo las que llegan a Migrastudio, ¿no? Y luego, como dos deseos o hacia dónde, el trabajar más con... yo decía como que trabajamos mucho en red, pero me sale trabajar más con otras entidades o agrupaciones promovidas por personas migrantes, ¿no? Dando el foco y la importancia a la misión de estas entidades, ¿no? O sea, dar espacio para que ellas mismas puedan ser protagonistas de esta transformación que nosotros deseamos, ¿no? También. Y en esto me salía, como Santi decías, dar voz. A mí me salía dar espacio para que las personas puedan dar su propia voz y formular su propio discurso y su propia historia, ¿no? Un poco estas tres cosas. Bueno, a mí me parece que en 20 años los CIES estarán cerrados. Ese es un convencimiento. Y ya nos habremos dado cuenta de que habría que decirlo en el podcast, ¿eh? Estarán cerrados también el de Barcelona. Sí. Yo creo que habremos conseguido algunas cosas como esa. Y luego a mí es que me parece muy sugerente pensar de aquí a 20 años, aunque parezca mucho, porque claro, de aquí a 20 años las personas que estamos acompañando en organizaciones como Migrastudio y que salen adelante, porque salen adelante mayoritariamente, llevarán 20 años. No sé, ahora llevan 3, pues llevarán 23 años, ¿no? Y a mí me parecería precioso, ¿no? Una ciudad en la que todas estas personas que están llegando, ¿no? Se puedan, puedan estar plenamente incluidas, puedan vivir con total dignidad, puedan ejercer todos sus derechos, ¿no? Y con ellas podamos pensar juntas cómo seguimos siendo una ciudad, una organización abierta, ¿no? A mí me parece precioso pensar, y me vienen todos los nombres de la gente que vemos pasar cada día por aquí, ¿no? Decir, bueno, esta persona llevará 20 años aquí, habrá hecho su vida y podrá sentarse a la mesa con otros y con otras a pensar cómo quiere que sea la ciudad de Barcelona, ¿no? Yo creo que va a ser una ciudad totalmente diferente, ¿no? Ahora esto, ¿no? Santi al principio decía, hace 20 años empezaban a llegar personas.
será hace 40 años, ya no podremos decir hace 40 años como si fuera una novedad. Esto ya lo tendremos, Claro. ¿no? Seguro que nuestro círculo de relaciones también será necesariamente más diverso, y yo creo que el reto es, uno de los retos que tenemos en Migrastudium también, es convencer cada vez más a las personas de que nuestras relaciones tienen que ser cada vez más diversas, ¿no? Porque ahí está la riqueza, y que lo de atrincherarse ya es cosa de otros tiempos y que no toca, y que eso no ayuda, ¿no? Entonces, todo lo que podamos generar de relación, de convivencia, ¿no? De demostrar que es posible vivir juntas y pasárnoslo bien y celebrar juntas y generar espacios y proyectos compartidos, creo que ahí nos jugamos lo que pueda ser dentro de 20 años, ¿no? A mí me parece apasionante pensar en de aquí a 20 años. No quiero que llegue todavía, pero pensar el camino me parece que si lo hacemos bien y si nos ponemos todas a trabajar, podemos después mirar atrás, ¿no? y ver cómo hemos crecido en diversidad y convivencia. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más antes de cerrar. Bueno, nada, como este es el podcast del XJM, nada, yo creo que también Marta decía, no hemos trabajado mucho en red y debemos mucho ¿no? a todas las personas, pero también a todas las organizaciones que han asumado al trabajo de Migrastudium, y yo creo que en estos casi 20 años, ¿no? Porque SJM igual es un poco posterior, pero casi 20 años, pues el ser parte de la red del Servicio Jesuita a Migrantes ha traído cosas muy buenas a Migrastudium, y nos ha empujado a veces a llevar adelante proyectos, bueno, como las visitas al centro de internamiento de extranjeros, ¿no? Si no existiera Pueblos Unidos y el SJM, pues nosotros seguramente no estaríamos ahí, no hubiéramos acompañado la cantidad de personas que hemos acompañado, ¿no? Y así otras muchas iniciativas, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que decía Marta, trabajar en red, trabajar más conjuntamente, sobre todo en un tema que tiene que ver con las migraciones, que es que no, si no se podría comprender, creo que nos enriquece, ¿no? Yo creo que hay que agradecer, pues, eso a todas las personas que han empujado Migrastudium, y eso también es, pues, todo el SJM, el sector social de la compañía, todas las organizaciones con las que trabajamos y todas las personas, ¿no? O sea que son 20 años, esta celebración también es para dar mucho las gracias por todo lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que es un sitio donde queremos estar, ¿no? Porque igual hubiéramos podido llegar a otro lugar mucho más lejos, pero que no nos sintiéramos identificadas con lo que somos, ¿no? Yo creo que es bonito el lugar desde el que celebramos. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, Santi y Mari Carmen, por vuestra labor y por vuestro tiempo también en este episodio de Semillas, y a por otros 20 años, ¿no? Los que haga falta. A ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí este capítulo 10 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, en el que hemos celebrado 20 años de la Fundación Migrastudium acompañando a las personas migrantes en Barcelona. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!